Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rosell y Mac donde, bueno, pues volvemos a hablar de lo que más nos gusta, en este caso de los Mac, y lo vamos a hacer pues con las personas que más saben de ello. Hoy tenemos a Bryce Moure, ¿Qué tal? desarrollador, divulgador sobre programación de aplicaciones. Tiene una de las mayores comunidades de programación y bueno, yo creo que es que no hace falta presentación. ¿Qué tal, Bryce? ¿Cómo estáis? De verdad, muchísimas gracias como siempre por la invitación, un placer y hablar hoy de hierro, de trastos, lo que a mí me gusta. De Así lo que nos, que de lo que nos gusta. deseando empezar a hacer ahí un repaso por todas las posibilidades que tenemos y cuál es la mejor en cada caso. Qué bien. Y para nada, pues para hacer un tándem inmejorable, pues tenemos a Pedro Aznar, director de Apple Esfera, con el que, bueno, pues ya hemos hecho también algunas colaboraciones. Pedro, ¿qué tal? Hola, pues encantadísimo de estar aquí. Bueno, si es para hablar del Mac, pues imagínate, el amor de mi vida. O sea, yo creo que podría estar hablando de esto varias horas. Y yo pensaba que ibas a decir también que Bryce lleva la mejor camiseta ahora mismo del mundo. O sea, una camiseta de TIE Fighters. O sea, fantástico. O sea, que qué mejor para hablar de hierro, como dice Ah, Bryce, sí, y, sí, y sí. del hardware potente que ofrece Apple con el Mac, bueno, a pesar de que todo comenzó en 1984 con un anuncio revolucionario, pero sigue siendo igual de revolucionario hoy y vamos a explicar por qué. Pues sí, y además con muchas novedades que han ido saliendo últimamente y bueno, y viendo cómo se presenta el futuro, qué mejor que hablar de esto. Y bueno, pues todo surgió, la idea surgió porque, claro, nosotros en Rosell y Mac, en Magníficos, llevamos pues en 18 años vendiendo Macs. Y siempre ha habido una consulta recurrente de los clientes. Igual nosotros estamos más acostumbrados a cacharrear con Macs y tenemos según qué conceptos muy claros, pero siempre hay la misma duda a la hora de escoger un Mac, y más cuando hay tantas configuraciones de cada uno de los equipos, que es ¿qué Mac me compro, no? Y bueno, hubo un cambio hace unos años con la entrada de los chips Apple Silicon, que lo cambió todo una vez más en la historia de Apple. Y aquí han habido muchos cambios, ¿no? Yo recuerdo que históricamente, pues con los Mac con procesador Intel, pues yo creo que una de las primeras cosas que seleccionábamos a la hora de configurar un Mac era la memoria RAM, ¿no? Y cuanta más memoria, pues mejor, pero aquí se habla de la memoria unificada que llevan los chips Apple Silicon. ¿Qué es esto de la memoria unificada? ¿Cómo influye? Yo creo que esa es una muy buena pregunta y empezar por ahí porque lo primero que solemos pensar, o incluso en la presentación, se hablaba de memoria unificada y todo el mundo decía memoria RAM. ¿Por qué se le está cambiando nombre? Y no, se le está dando otro nombre porque en realidad tiene otro significado. Así que lo primero que quiero dejar claro es que cuando vemos 8 de memoria unificada, 16, 32, no lo pasemos a una relación 1 a lo que nosotros Totalmente. entendemos por RAM, porque en el momento que lo pruebes o en el momento que ya empieces a entender un poquito más cómo funciona esto, te vas a dar cuenta de que no es así. La memoria unificada, digamos que no deja de ser un componente que está mucho más próximo a cómo entendemos el resto de componentes de hardware de nuestro dispositivo Mac. Esto que, por no ponernos muy técnicos, ¿qué vamos a conseguir con esto? Que no es que tengamos una pieza aislada con un bus de datos que está escribiendo, leyendo datos. Básicamente vamos a tener una pieza que está... Tenemos el procesador, la idea de procesador, tenemos la idea de bus, tenemos la idea de placa base de un ordenador al uso. Pues aquí imaginaos que tenemos todo juntito en un dispositivo y que esa interacción va a ser súper rápida, súper fluida, y eso va a acabar derivando en que también vamos a tener una eficiencia muchísimo más grande. Así que la memoria unificada en realidad es un concepto que va un poquito más allá de lo que entendíamos como memoria RAM. Y además es más rápida, es decir, Por al supuesto. tenerlo todo, estar dentro de un sistema, una chip, que es lo que es el Apple Silicon, está dentro de lo que es el chipset de que compone todo la CPU del ordenador, y es mucho más rápido de procesar y también es mucho más rápido de, si necesitamos, nos quedamos sin memoria RAM, siempre puede tirar de la memoria de almacenamiento, y como los buses son tan rápidos, evidentemente no es igual a la misma velocidad, pero también, bueno, pues se puede utilizar como memoria de intercambio
mucho más rápida a lo que estamos acostumbrados. Es decir, lo que dice Bryce de la analogía, no pensemos que estos son las típicas placas de RAM, o cuando se dice por ahí, es que las placas de Apple son caras, no, son caras, pero porque no son placas realmente, están incorporadas dentro del chip y eso hace que el rendimiento sea diferente. Tradicionalmente ya lo ha sido. De hecho, yo no sé si recordáis, los que ya lleváis más tiempo en el mundo Apple, que Mac OS X siempre gestionaba mucho mejor la RAM que Windows, y eso también es una de las ventajas del ecosistema del hardware y el software. Ahora con Apple Silicon además es más rápido y más eficiente, con lo que se pueden aprovechar mejor. Pero eso no quiere decir que dependiendo del uso que vayamos a darle, no elijamos una memoria u otra, porque la memoria RAM no se puede cambiar cuando te compras el ordenador. Es decir, una vez que ya te lo compras con esa memoria RAM, en el futuro no vas a poder añadirle más. Entonces tienes que tener claro cuál es el uso que estás haciendo ahora, pero también cuál es el uso que piensas darle en los 2, 3, 4 años en el futuro. Y sobre todo pensar si estos usos que vas a hacer con la memoria RAM requieren, por ejemplo, mucho trabajo con ficheros grandes. Por ejemplo, si estás utilizando un Final Cut con muchos ficheros de vídeo muy potentes, muy grandes, eso necesita mucha memoria RAM para mantenerlo en memoria y que pueda acceder Final Cut Pro o un programa de edición de vídeo a estos ficheros tan grandes. O pues, Final Cut Pro como puede ser, yo que sé, PDFs gigantescos. Bueno, PDFs es un mal ejemplo, pero a lo mejor Logic Pro, ¿no? Cualquier tipo de aplicaciones de este tipo. Con lo que 8 yo diría que es un buen punto de partida si lo quieres utilizar para las tareas diarias sin más, es decir, pues navegación por internet, algo como muy básico, pero a partir de ahí yo creo que la partida ideal es 16 GB de RAM. Y creo que no recomendaría, no sé si estáis de acuerdo, yo no recomendaría más de 16 GB de RAM, a no ser que seas ya un profesional que necesite algo extremo, porque, bueno, yo, por la experiencia que tengo, todos los análisis que hemos publicado, la verdad es que funcionan muy bien. Sí, la verdad es que estoy muy de acuerdo. Pensemos que esta memoria unificada al final es compartida por todos los elementos de hardware, con lo cual es una pieza muy importante porque vamos a tener la parte gráfica que va a tirar de esa memoria, nuestro propio operativo que va a tirar de esa memoria, el propio disco duro que va a estar compartiendo información. Al final es como la memoria o la unidad de almacenamiento de acceso más rápido que vamos a tener en el Mac. Así que también tenemos que comprender cuándo debe utilizarse y cuándo no, que muchas veces pensamos, no, yo lo que quiero es procesador o yo lo que quiero es RAM, y después empiezas a indagar un poco más y dices, no, tu tipo de trabajo consume más RAM o consume más tal. Y lo ha explicado Pedro perfectamente cuando de verdad tenemos que utilizar esa memoria RAM. Y también estoy muy de acuerdo en que 8 seguramente más para temas de ofimática, un usuario de entrada, alguien que trabaje mucho entro en web, seguramente estoy también pues editando mis documentos, etcétera, pero que no tiene un uso de herramientas específicas ya más profesionales, como puede ser en mi caso ya el desarrollo de software. Si te vas a 32, creo que es porque tienes que tener muy claro que lo necesitas. Yo utilizo 32, por ejemplo, y me sobra. Vamos también a dejarlo un poco claro. Me dedico al desarrollo de aplicaciones nativas, que es un tipo de desarrollo que puede ser bastante pesado o bastante exigente a nivel de RAM. También como creador de contenido edito vídeos, y sí que es cierto que en edición de vídeo sí que puedo darle así un poquito más de cañas, se va a traducir en velocidad, muchísimas más cosas, pero de primera, si no lo tenemos claro, yo me iría a los 16, y si somos un usuario más básico, no sé si esa es la palabra, la mejor definición, quizás a 8. En el caso de que ya seamos una persona más profesional, que necesite herramientas más avanzadas, seguramente ya tengas tú claro que necesitas irte a otras configuraciones mucho más altas. Pero de primeras no intentemos tampoco ir, porque es muy posible que tengamos una pieza y vamos a tener que pagar un coste, porque de verdad lo vale, y no le vamos a dar el uso que se espera. Sí. Qué interesante, sí, y sobre todo lo que comentabais, ¿no? Tener en cuenta que no hay posible ampliación una vez ya tienes el equipo, y bueno, que estaría bien pensar en qué uso le vas a dar, y yo creo que merecería la pena profundizar un poco en incluso hablando de sectores más específicos, ya más a nivel profesional, como, bueno, y vosotros sois el claro ejemplo, ¿no? Que os dedicáis a profesiones muy concretas, con unas necesidades también muy concretas. Pero antes de dar este salto y empezar y quizás hablar de más de profesiones muy concretas, a mí me gustaría hablar de la inteligencia artificial.
¿vale? El tema de la semana y del mes. Sí. El tema. Sí. El tema. Sí, porque es que además recientemente hemos visto la presentación de OpenAI y en esa presentación solo habían dispositivos Apple. Esto tiene alguna explicación, ¿no? Y luego además venimos escuchando desde que salieron los chips de Apple Silicon, incluso antes ese chip, el motor neuronal, que bueno, pues que muchas como yo pues no sabemos bien para qué sirve, y que me parece a mí que está empezando a cobrar sentido todo. ¿Qué tiene que ver? No. Parecía que no, pero ¿por qué solo dispositivos Apple y por qué esta afirmación que ya he oído muchas veces de que el Mac es el mejor PC para inteligencia artificial? ¿Qué pensáis de ello? Aquí yo creo que la apuesta de Apple no hace una apuesta a la ligera. Es decir, Apple lleva muchísimo tiempo hablando sobre inteligencia artificial, y no solo hablando de inteligencia artificial, sino también poniendo productos en el mercado que utilizan la inteligencia artificial para mejorar los resultados creativos que puedes hacer con los productos de Apple. Empezó con el A11 Bionic, si recordáis, fue el primer chip de Apple que tuvo el Neural Engine, y a partir de ahí se ha ido mejorando en cada generación, cuando ni siquiera se hablaba de inteligencia artificial hace unos años, ¿no? Pero sin embargo yo creo que decir que Apple no hace inteligencia artificial es injusto, porque llevan haciéndolo posiblemente más que ninguna otra empresa. Lo que pasa es que lo hace bajo el capó, y lo hace solo centrado en determinados usos, ¿no? Pues cuando para retocar las fotografías, para leer el texto de una imagen, últimamente también para, por ejemplo, en Logic Pro o en Final Cut, para extraer gente del fondo, para cambiar pistas automáticamente. Toda esta inteligencia artificial se está basada en el Neural Engine, que es muy potente, que viene de serie con todos los Apple Silicon, que ha ido mejorando exponencialmente, pero tenemos un nuevo procesador que es el primero que de verdad ha empezado a despegar con esto, y es el M3. Sí. El M3, además de tener un Neural Engine muy potente, tiene también aceleración gráfica, que también pueden utilizarlo los modelos por los que yo creo que va a apostar Apple en el futuro, que son los modelos locales. Apple no es muy recelosa con la seguridad de los usuarios, y no creo que apueste en el futuro, si entra en el juego, que seguramente entrará posiblemente dentro de poco, de las IAs generativas, que no entre para enviar datos a servidores fuera, o por lo menos no todos los datos, que se procese lo máximo posible en local. Y por eso la apuesta de Apple en los últimos años. Uno de los ejemplos más claros y de que puede ser el portátil más redondo para trabajar con IA es el MacBook Air M3. Es ligero, es precioso. Para mí, que yo sigo pensando que es el Mac más bonito que hay ahora mismo en el mercado. Me encanta el color medianoche, me parece una absoluta maravilla. El diseño sin ventiladores ultra fino es una absoluta pasada. Y el procesador, yo en el análisis de Apple Esfera lo probé instalando un modelo local de más de 7.000 millones de parámetros, de una destilación de 32.000 millones de parámetros, y bueno, pues este modelo local me arroja unos 19 tokens por segundo, que es prácticamente tiempo real cuando me devuelve una respuesta, un chatbot tipo ChatGPT. O sea, es una barbaridad, y todo está procesado en el propio Mac, más aparte todas las propias tareas que ya hace el Mac, es decir, fotografías, retoque de imágenes, cuando hacemos una videoconferencia con FaceTime, aísla el sonido. Hay mucha magia detrás de todo el ecosistema Apple, que ya está trabajando con IA, y bueno, pues este es uno de los productos redondos para tenerlo en cualquier parte, ¿no? Que es como algo de ciencia ficción. Totalmente. Pensemos que, igual que hablábamos antes de que la RAM era una pieza que estaba integrada en esa arquitectura Apple Silicon, etcétera, pues lo que está comentando Pedro, nosotros tenemos un dispositivo, un chip, un procesador, llamarle como querráis, que está pensado únicamente para poder tratar con datos generados por una inteligencia artificial. Esto no es el procesador, esto no es la RAM, esto no es el disco duro, no, es algo que se ha creado expresamente para esta tarea, lo que hace es que funcione de una manera muchísimo más óptima. Y todo esto que muchas veces se dice de que Apple no está trabajando en inteligencia artificial, o porque no tiene su ChatGPT, no de turno. Por supuesto que eso es importantísimo, y yo soy el primero que le encanta usar ChatGPT o Copilot o lo que sea. Pero la realidad es que ahora mismo, cuando la inteligencia artificial empieza a cobrar aún más importancia de la que ya tiene, que es que
ahora sí que tiene mucho nombre y parece que expresamente estamos utilizando inteligencia artificial para todo, pero poco a poco se va a acabar integrando de una forma que va a ser transparente para nosotros, que se va a estar utilizando inteligencia artificial cuando nosotros no tengamos ni constancia, y eso se va a acabar reflejando en un mejor tratamiento de imágenes, de vídeos, de datos, de lo que nos dé la gana. Y claro, un equipo, como estabais hablando, ya con el M3, que arroja creo que un 60% más de rendimiento, sí, creo que lo que tenían originalmente, lo que yo tengo, por ejemplo. Claro, eso nos permite tener esos modelos locales, esos modelos privados, esos modelos que nos permiten trabajar con todos los datos sin salir a la nube y que nos va a dar datos en tiempo real. Y ya por la parte de desarrollo, cuando en desarrollo de software, etcétera, en tecnología, tengamos que trabajar con machine learning, entrenamiento de modelos, pruebas, nosotros también necesitamos un equipo que esté predestinado a trabajar con todo ese tipo de herramientas de una manera óptima. Entonces, a la hora de desarrollar también productos, pues claro, un equipo que ya tiene ese chip, que muchas veces se tenía que utilizar de manera externa o había que tirar de recursos como la gráfica, pues ya tenemos algo más. Así que bueno, equipo redondo, como decíais. De hecho, la industria está dándole la razón a Apple, porque lo que Apple hace con el Neural Engine no es más que crear una NPU, que es un Neural Processor Unit, que es lo que, digamos, un procesador centrado solo en Machine Learning y en inteligencia artificial, incorporado dentro de un chip más amplio, ¿no? Que hace otras cosas para descargar al procesador principal de todas las tareas de cálculo de inteligencia artificial. Ya lo están haciendo otros players, incluso Apple ha reconocido que, claro, este era el camino que ellos empezaron a seguir hace tiempo y ahora pues otros están empezando a hacerlo, lo cual le da la razón y también nos aventura que el futuro de estos Macs pues tiene mucho más recorrido de lo que pensamos, sobre todo con este tema. Claro. Vale, yo creo que me queda claro. Y me queda clarísimo además que el Mac que elegiríais para trabajar con MacBook inteligencia artificial sería el MacBook Air con chip color M3. medianoche. Color medianoche. Eso ya sí. es por gustos, pero es que el color medianoche es una pasada. Es precioso, la verdad es que es precioso. ¿Con qué configuración de memoria RAM, de memoria unificada los cogeríais? ¿Aquí sí que iríais directamente como mínimo a 16 gigas? Yo creo que depende de las necesidades. ¿O no influye tanto? Al fin y al cabo. Yo creo que si al final existe un modelo de 8, y yo he probado modelos de 8, y sinceramente, claro, igual para mí, digo, bueno, pues quizás no es lo que estoy buscando, quizás no es lo que yo invertiría, pero sí que es cierto que para muchísimas tareas que no tienen nada que ver para lo que yo hago, puede ser un modelo más que válido. Yo creo que el de 16 es el que se puede recomendar sin preguntar, ¿no? Cuando alguien te dice, oye, ¿qué Mac me compro? Oye, 16. Y luego me dice, mira, yo quiero un Mac en casa para entrar a la página del banco, para jugar a juegos online y para dos cosas más. Oye, pues igual no te hace falta gastarte tanto dinero por toda la memoria unificada. Además ayuda mucho a esto. Para trabajar con IA, realmente los modelos de lenguaje en local los cargan mucho también en la RAM, pero también con la memoria de intercambio son bastante rápidos, o sea que tampoco es algo decisivo para trabajar con IA esto. A mí lo que me parece impresionante, lo sigo diciendo, es que en un portátil como el MacBook Air, que es increíblemente fino, tengamos toda esa potencia de cálculo de inteligencia artificial en local, que vamos a descubrirlo dentro de poco, todo lo que es posible hacer, es una maravilla. Que pensemos esto cuando empiece a llegar a otros modelos más profesionales, claro, lo que nos vamos a acabar encontrando. Exacto. Así que es un muy buen comienzo. Pues sí, la verdad es que se avecina un futuro interesante. Hablemos de una profesión mucho más concreta, una profesión a la que uno de vosotros se dedica. Luego también voy a aprovechar porque yo el otro día pillé a mi hijo tiene 12 años y lo vi con el iPad y estaba programando en Swift Playgrounds. Y me decía, papá, tú eres informático, ¿verdad? ¿Tú entiendes de esto? Y me quedé parado, ¿no? Vamos a hablar de programación, porque yo sé que, bueno, tú, Grace, eres quien más sabe de esto, y a la hora de escoger un Mac para programación, estoy seguro que ya más allá de si necesitas un Mac para movilidad, necesitas un equipo de escritorio, hay una serie de requerimientos quizás más específicos respecto a otros sectores. ¿Cómo escogerías un Mac si sabes que te dedicas a programación? Vale. ¿Qué aspectos tendrías en cuenta? Como buen gallego, depende de muchísimas cosas, ¿no? Yo personalmente, os cuento el equipo que yo uso. Yo utilizo un MacBook Pro de 16, es un M1 Max, y
yo trabajo con él a diario ya desde hace unos añitos. ¿Por qué un equipo portátil? Bueno, pues simplemente porque soy una persona que viaja mucho, entonces, ¿y por qué un MacBook Pro? Cuando quizás, y dije, bueno, es un poco intentar buscar, yo no soy nada amigo de tener varios equipos. Sé que gente en el sector dice, bueno, yo tengo mi portátil para viajar y tengo mi sobremesa. Bueno, a mí me gusta el decir, me tengo que ir, cierro, mochila y te me llevas voy. tu portátil. Y sé que voy a tener el ordenador todo. completo, exacto. Claro, Sí. entonces tengo un equipo verdaderamente bastante potente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sé que así me estoy asegurando que funcione en cualquier entorno de manera perfecta. Sí que es cierto que para poder elegir esto, Bryce, ¿significa que tú no puedes comprar un MacBook Air? ¿Significa que tú no puedes comprar un Mac Mini? Por supuesto. Yo probé el primer Mac Mini, lo enchufé aquí, guardé mi MacBook Pro por aquel entonces y me puse a trabajar 15 días y yo ya estaba flipando con el primer MacBook, con el primer Mac Mini, con un M1 con 16 de memoria y yo ya estaba encantado con ese equipo. Así que todo depende, primero, si tú quieres ser una persona que se va a mover más, se va a mover menos, que sepas que tú vas a tener un equipo portátil, que a veces también es esa la duda. Es que claro, un buen equipo portátil nunca va a llegar al rendimiento de un equipo de sobremesa. Depende también, ¿no? En mi caso, cubre más que de sobra todas mis necesidades siendo desarrollador de aplicaciones. Otra cosa también muy importante es, vale, en programación, ¿a qué te dedicas? No es lo mismo, seguramente lo que hablábamos antes, a trabajar con inteligencias artificiales, a necesitar mover ciertos modelos en tu máquina, entrenarlos, machine learning, data, aplicaciones nativas, que web, que te dediques a software más embebido, o backend, que quizás necesitas un rendimiento pues menor, por aquel caso de que no tienes que trabajar con las partes más gráficas, entonces se va a descargar quizás un poquito de carga en el propio equipo. Así que eso también lo tengamos en cuenta. No es me dedico a programación y el equipo tiene que tener 16 de RAM o 32 de RAM. Creo que tenemos que ser bastante críticos y entender estas son mis necesidades, estos son los proyectos con los que yo suelo trabajar o los proyectos a los que yo aspiro y cuál es el equipo que necesito. Entonces eso también un poco deberíamos tenerlo en cuenta. Y ya por último, a nivel de disco, también depende mucho. Hay aplicaciones que necesitan bastante disco, volviendo a barrer para casa, desarrollando aplicaciones móviles, se necesita bastante disco. Estamos compilando gran cantidad de datos, binarios, pensemos que estamos al final creando un empaquetado que tiene que acabar convirtiéndose en una aplicación, por ejemplo en el caso de iOS, que funcione pues en todos los diferentes modelos, etcétera. Entonces, bueno, estamos hablando de que yo seguramente me vaya a un SSD ya tirando hacia 512 o superior, ¿vale? No me gusta quedarme corto en ese aspecto porque pensemos que también en los Mac el disco duro es tan rápido y está tan ligado con cómo funciona la memoria que el disco duro pasa a ser casi una memoria de acceso rápido. Algo que nosotros decíamos. Lo que comentábamos antes. Claro, ya no solo tenemos una RAM. Podemos hacer accesos, escrituras y lecturas tan rápidos a disco que en el momento que la RAM se quede corto, que haya ciertos datos que quizás pueden no necesitar ese acceso tan rápido, el disco duro se va a utilizar como una memoria RAM, digamos. Así que también pensemos que se van a escribir muchos datos de manera temporal. Y pensemos también que el rendimiento de un equipo se puede ver acotado en el momento que el disco también se ve lleno, igual que la memoria RAM, el disco duro también pasa algo parecido. En mi caso, yo tengo 1 tera y así me despreocupo totalmente de que tenga ningún problema de almacenamiento. Así que, por un lado, 3 factores. Primero, somos una persona que se mueve más o menos para elegir ese equipo de base. Después, ¿a qué tipo de desarrollos nos dedicamos? Y después ya un poco ver cuál es el tipo de software que desarrollamos. Personalmente, no creo que exista un equipo mínimo a día de hoy con arquitecturas Apple Silicon. Me preguntas hace unos años, con arquitectura Intel, lo siento por esa época de producción, pero sí que podría decir, tengo más claro estos modelos. Vámonos al equipo más barato. ¿Cuál puede ser el equipo más barato? Un Mac Mini a día de hoy con 8 o 16 de memoria, con un disco de 128, 256, es que nos va a llegar para desarrollar. A la gran mayoría de los casos nos va a llegar para desarrollar, a no ser que tengamos unos desarrollos muy concretos que ya ahí vamos a saber nosotros mismos que necesitamos. Sí.
Pedro, tú por tu experiencia también llevan gestionando el departamento que gestionas en Bande Sabadell, imagino que poco difieres, ¿no? Bueno, de lo que dice Bryce. Estaba oyéndolo y bueno, esta charla se la pasaré también a los compis para que la vean, pero vamos, yo creo que estoy muy de acuerdo. Y también el hecho de que me ha parecido también muy interesante todo lo que ha contado Bryce, pero sobre todo el hecho de que no os preocupéis, o sea, cualquier Mac que compréis ahora con Apple Silicon ya lo podéis utilizar para prácticamente todo. Otra cosa es que, evidentemente, busquemos el mejor modelo para cada una de las cosas, pero en programación depende mucho lo que dice Bryce, a qué te dediques. Es decir, si tú vas a empaquetar el IPA que luego va a subir al App Store, necesitas pues un montón de espacio pues para las dependencias, las imágenes, todo lo que tengas que convocar la aplicación, que son assets muy complejos, porque hoy en día las aplicaciones de iPhone, de iPad o de Vision Pro son más complejas que antiguamente y necesitan más cosas, ¿no? que empaquetar, que cerrar. Pero sobre todo eso y bueno, yo por la experiencia que tengo analizando los Mac, he incorporado desde hace 2 o 3 años en los análisis de Apple Esfera, siempre hay un benchmark de Xcode, que es un benchmark muy chulo que se lanza, que utiliza más de 73 dependencias cruzadas. Es una locura de proyecto y lo compilas y se compila en prácticamente, creo que el último Mac, el M3 Max, si no me equivoco, creo que lo compilaba en 60-70 segundos, o sea que es una barbaridad. Son muy buenos Macs y hay que tener muy claro que, bueno, pues cuanta más memoria RAM le pongas, pues más acelerarás el tema de la compilación, el tema de ver en tiempo real el resultado con el simulador. Al final es un poco de todo. Pero la buena noticia hoy en día es que los Mac están muy preparados más que nunca para cualquier tipo de tareas, y esta, que era antes algo como muy de nicho, ahora cualquiera, y de hecho creo que tu hijo hace muy bien en empezar a programar, porque debería ser asignatura obligatoria. En cualquier formación. Debería ser. O sea, es una cosa que te cambia como piensas, te ayuda a resolver problemas. Y oye, a lo mejor te compras un Mac y piensas que lo vas a utilizar para navegar por internet y hacer 3 cosas más, te pica el gusanillo con Swift Playgrounds en el iPad y luego te pasas a Xcode en el Mac y acabas haciendo una aplicación increíble con lo que has aprendido. O sea que no nos pongamos límites, porque los Mac hoy en día no los tienen. No. Y los iPads, sin que venga el tema, ya podemos desarrollar aplicaciones y ya las podemos subir a la tienda desde un iPad. Pero yo creo que, como yo lo resumiría, es... Según hace unos años, a mí, por ejemplo, llegabas a una empresa o decidías que o alguien te lo dejaba porque tenías que ahí siempre decías, bueno, ¿me va a valer o no me va a valer? Yo creo que a día de hoy, por supuesto, con diferencias, sé que cualquier equipo que esté ahora mismo en la tienda de Apple, le das a comprar a ciegas, el más barato, el peor, vamos a decirle entre comillas, y un desarrollador puede trabajar en él, con más o menos limitaciones, pero no se va a echar las manos a la cabeza y decir, no puedo ni empezar, ni de broma. Sí. Pues me queda muy claro ya qué Mac escoger, y ahora ya lo único que tengo que hacer es apuntar a mi hijo en breve a los cursos a los cursos de Bryce, o sea que muy bien. Hablemos de una profesión, o de varias profesiones ya, un sector como mucho más creativo, bueno, profesiones que se dedican a la edición de vídeo, a la edición de audio, y aquí los dos también tenéis mucho que ver por vuestro día a día, pero pienso pues eso en ejemplos como vosotros, como creadores de contenido. Pienso en productoras que históricamente siempre han utilizado Mac, productoras de vídeo, productoras de audio, músicos. ¿Qué Mac escogeríais y por qué? ¿Cómo entráis en la web de Rosely Mac y empezáis a seleccionar un Mac y jugando con la memoria y con el disco? ¿Qué tendríais en cuenta aquí? Yo creo que hay que cargar la página de Rosely Mac, y antes de empezar a escoger hay que pensar cuál es el objetivo, el destino de mis vídeos, cuál es. Porque no es lo mismo que tú hagas vídeos para redes sociales que hagas vídeos para una película. ¿Por qué? Porque
depende de cómo grabes los vídeos. Los vídeos, si vas a grabar para redes sociales, no hace falta que los grabes en 8K o en 4K, porque al final las redes sociales pues tienen la resolución que tienen y no te va a merecer la pena mover tal cantidad de vídeos tan complejos para luego rebajarlos en calidad, que no aporta nada al proceso para eso. Pero si te dedicas a una producción de una película, o haces documentales, o haces vídeos que requieran algo más de calidad, ahí sí que tienes que pensar primero en dos cosas. Una es la RAM, por lo que hemos dicho antes, pensando en el tamaño de tus archivos. Es decir, cuando yo hago vídeos, mis assets, los vídeos que incluyo dentro de lo que estoy creando, pesan mucho, son muy grandes, porque si es así, necesitas mucha RAM. Eso es lo primero que tienes que pensar. Y lo segundo es, si son grandes, también necesitarás disco duro. El disco duro, si hay que elegir entre RAM y disco duro, yo siempre digo, prioriza RAM, porque la RAM no vas a poder ampliarla. Pero el disco duro sí que puedes ampliarlo en el futuro, a lo mejor con un disco duro Thunderbolt, que hoy en día los Mac, además, con una velocidad de transferencia de 40 gigas por segundo, lo puedes tener funcionando perfectamente y te va muy bien. Lo mejor es como hace Bryce, que se compra el de 1 tera y así se olvida y se despreocupa. Yo creo que el tamaño mínimo para alguien que haga vídeos, da igual el objetivo, el target que sea, son 512. Porque a poco que te pongas a descartar brutos, a ver algo de colorimetría, si grabas en log con el iPhone, que es una grabación como muy profesional, eso ocupa mucho espacio, pues por lo menos que puedas jugar y luego ya te quedes con lo que te interesa. Pero yo mínimo 512. Y a partir de ahí ya lo que tú veas. Pero si hay que priorizar, oye, no tengo tanto presupuesto, vete a la RAM. Ponle mínimo 16 GB de RAM. Con 16 GB de RAM hoy los Mac pueden tirar perfectamente vídeos 4K, varios streams 4K funcionando en Final Cut Pro, que además está optimizado para Apple Silicon. Es decir, está acelerado gráficamente por Apple Silicon. Los nuevos procesadores M3, M4 también utilizan esta aceleración para potenciar un poco más la rapidez de la composición. Así que el consejo que diría es, mira cuál es tu canal donde vas a publicar esos vídeos. A partir de ahí piensa cuánto pesan los vídeos que tienes y ya tomas la decisión de, pues el canal pues tiene que ser algo que sea pues más, no tanta RAM o sigue un poquito más de RAM, o más disco duro o menos disco duro. Totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, hago mucho vídeo, pero claro, también lo que decía Pedro, es muy orientado a redes sociales, no necesita una edición de la leche, pero bueno, por ejemplo, en tiempo de exportación, yo a veces grabo un curso de 7 horas, 8 horas, 10 horas. Ostras. Claro, poder renderizar eso, por pocos retoques que tenga, pero, por ejemplo, yo que soy el típico que cada respiración la quita, no sé qué tal. Igual, en un proyecto de 10 horas, es que nunca me he puesto a contarlo, pero eso tienen que ser cientos de miles de cortes que yo hago. Básicamente, igual hablamos de que un proyecto, en mi caso, que tengo un M1 Max, ¿no? Un proyecto de 10 horas, lo exporto en 1 hora, quizás, o algo así. Algo que directamente con otros equipos para mí sería impensable hace un tiempo. Así que, bueno, muy de acuerdo en... Tenemos que tener en cuenta la RAM, 16, 32 si ya le estamos dando un poquito más de caña a nuestros procesos. Aquí sí que yo descartaría el 8, yo creo que solo para un público muy amateur, que sea, bueno, me hago aquí un par de vídeos, pero que no forma parte de mi día a día o de mi trabajo, ¿no? Yo ahí sí que me iría más a 16-32. Disco mínimo, también perfecto lo que decía Pedro, 512, 1 tera, discos duros externos. Yo tengo el tera y tengo mis discos duros externos, tengo una NAS también por ahí metida, es decir, bueno, claro, tienes forma, hay margen, pero puedes ampliar, que creo que eso es lo más importante. Sí. Así que yo creo que sin duda tirar hacia esos equipos. Y sobre mesas o portátiles nos va a dar igual. Eso ya depende de las necesidades de tu día a día. Una duda sí que no en este sector, porque evidentemente los profesionales que ya os dedicáis a esto, es algo que ya tienen muy claro, pero a la hora de escoger algunos Mac, tú puedes escoger la GPU que lleva. Las hay de 18 núcleos, de 30 núcleos. Para alguien que, bueno, pues que se quiera adentrar en el sector audiovisual, quiere pues hacer sus primeros pinitos con edición de vídeo y demás, ¿en qué aspecto concreto influye el escoger una GPU u otra? ¿Es a la hora de estar editando y que no te vaya
ahí con cortes Sí. a la hora de exportar que vas a ganar tiempo. Yo creo que no es un gran salto, en el sentido de que Apple no lo hace para que sea como una barrera, ¿no?, entre que separa los amateurs de los profesionales, sino simplemente es un boost más de potencia para si te dedicas algo más profesionalmente a esto y el tiempo en tu trabajo es importante, entonces sí que le tienes que subir un poco la GPU, porque el tiempo de renderización e incluso el tiempo de visualización en tiempo real va a ser más corto. Por lo tanto, pues vas a ganar unos minutos extra que en un estudio, pues todos sabemos que es muy útil tener ese tiempo extra para dedicarlo a proyectos. Para alguien que empiece o que se dedique en casa a hacer redes sociales, yo no subiría este extra de GPU, básicamente por lo que comenta, lo que hemos comentado también antes con Bryce. Este extra de tiempo es algo que en tu trabajo en concreto, en tu vídeo en concreto, no lo vas a ver porque son vídeos que no tienen mucha complejidad. Y además ese extra de dinero pues lo puedes utilizar pues en subir la RAM, por ejemplo. Es decir, yo creo que ese boost extra de potencia está más pensado en grandes estudios, en gente que se dedica a algo que el tiempo es muy importante y apuran al máximo. Pero yo creo que aquí también Apple lo hace bien en el sentido de que no hay una grandísima barrera entre una configuración u otra. O sea, sí, que hay que pensar un poco así. Sí, no hay equipos no, es que no llevan gráfica, o es una, como se decía antes, no, es que de llevar una gráfica integrada a llevar una gráfica externa dedicada, que eso era como la gran barrera que existe, por ejemplo, más en un PC. Aquí no, es decir, el modelo más básico va a tener una GPU más que de sobra para poder correr vídeos en 4K, 5K, conectarle varias pantallas, poderlo mover todo sin ningún delay, poder jugar a videojuegos, poder renderizar objetos 3D en diseño y, por supuesto, poder mover vídeos. No vas a tener esa limitación. Después va a haber esos push extra que sí que te van a dar las configuraciones más altas, pero que, bueno, a no ser que te dediques a tareas gráficas muy concretas, no es algo a tener en cuenta. Yo, por ejemplo, dedicándome a desarrollo de software, pero no un desarrollo, por ejemplo, tan ligado a modelos 3D, y dedicándome también a la parte de vídeo, sin ser una edición súper elaborada, yo no he tenido en cuenta la GPU. Me he ido al modelo más básico y ya está, y en ningún momento he visto que sintiera ahí como una barrera y decir, tenía que haber elegido más GPU, para nada. Perfecto. Y bueno, pues ya a modo de resumen o a modo de cierre, hablar de un gran grupo así de profesiones más, bueno, pues que se dedican más a tareas de ofimática, de trabajo con documentos, de gestión de correo electrónico. No sé, se me ocurren profesiones como el periodismo, como la abogacía, temas de administración y demás que, bueno, pues no necesitan un uso tan concreto como vuestro caso, como creadores de contenido, como programadores. Aquí, ¿qué consejo le daríamos a la hora de entrar? Pues lo mismo, a entrar en la web de Rosely Mac y configurar un Mac. Yo a esta gente le preguntaría, teniendo la página de Rosely Mac delante, antes de empezar a configurar, le preguntaría: ¿cuántas aplicaciones tienes abiertas a la vez? Aunque te dediques a la ofimática, el elemento clave es cuántas abres realmente a la vez. Porque si solo abres el Outlook y el Teams, por ejemplo, 8 gigas es suficiente. Te va a ir bien. Si necesitas extra de potencia, utiliza la memoria de intercambio de la alimentación, que con el bus, que es más rápido en Apple Silicon, te va a rendir bien, no vas a tener problemas. Claro, si te dedicas a la ofimática, pero tienes abierto pues la suite de Microsoft, tienes abierto aplicaciones para hacer cálculo de contabilidad, tienes abiertas muchas más aplicaciones. Cada aplicación que abres, no sé cuántas webs, que también suele por pasar. ejemplo, las pestañas del navegador. Las pestañas de la web, hoy en día, eso es muy importante, lo que comenta Bryce. No somos conscientes de lo que ya no estamos navegando en páginas web, navegamos en aplicaciones web. Todo lo que vemos prácticamente hoy en Internet son aplicaciones web con programaciones complejas, con rendimientos, con rastreadores de publicidad, con rastreadores de audiencia. Entonces, eso también requiere una RAM, sobre todo porque
Si vemos el impacto en memoria dentro del monitor de sistema, del monitor de actividad de macOS, que también es una cosa que recomiendo que hagáis de vez en cuando, incluso antes de comprar un nuevo modelo. Oye, vamos a ver el impacto de memoria que tengo con mi Mac actual, a ver cuánta memoria me sobra. Eso se ve muy fácil y puede ser un buen ejercicio para ver a partir de qué RAM empiezo. Pero para alguien que solo utiliza las tareas normales, normalmente suele ser una suite unificada, suele ser un 365 o suele ser a lo mejor la suite de Google, que es todo web, 8 gigas le va a ir bien, pero se va a tener que quedar ahí. Puede hacer vídeos, puede hacer alguna cosita, pero como ya muy básico. Si no te quieres calentar la cabeza, configuración mínima del modelo que te guste y le pones 16 GB de RAM y ya te olvidas de problemas con esto 100%. Totalmente. Y yo creo que aquí, para ofimática, hay unos equipos que al final son como mucho más dados o mucho más apetecibles, que todo lo que tenga que ver con las gamas portátiles, a mí siempre es algo, yo incluso teniendo que mover, siempre tiro por portátil. Creo que sobre todo si tenemos que estar escribiendo, navegando, tener un portátil, tener un Air, tener un MacBook, que es agarrar, llevar, que no pesan nada, que eso es otra de la magia, ¿no? que ir cargando siempre con algo que de verdad no te repercute tanto. Jova, al final tenemos un equipo, no sé, yo creo que muy equilibrado para poder utilizar todas esas tareas ofimáticas, que no nos olvidemos que llegamos, le enchufamos un teclado, un ratón, una pantalla o dos y tenemos una estación de trabajo en un par de clics, ¿no? Sí, el punto que comenta Bryce es interesante también a la hora de decidir entre portátil y sobremesa. Si normalmente trabajamos en casa y no tenemos problema y lo solemos hacer así, oye, un Mac Mini, le pones tu teclado, tu pantalla preferida y a funcionar. Pero en las tareas creativas, incluso de oficina, porque en oficina también pues tienes que presentar proyectos, tienes que hacer presentaciones, tienes que, ¿no? También es un trabajo creativo, más de lo que se piensa a lo mejor en un trabajo de oficina. O incluso para los que nos dedicamos a escribir, a mí muchas veces me gusta bajarme a una cafetería a escribir, incluso estando solo en casa, solo por cambiar de ambiente, porque me puedo tomar un café, porque me concentro mucho más en lo que estoy haciendo, pues ahí pues decídete por un portátil. Y hay portátiles muy buenos, lo que hemos comentado antes. Gama de entrada del MacBook Air, oye, es una maravilla, ya lo tienes funcionando con una potencia que te va a suponer, vamos, años de disfrutarlo. Con lo que piensa también un poco eso, ¿dónde sueles trabajar con el ordenador? En el caso de Bryce, y en el mío también, que viajamos mucho, yo soy como Bryce totalmente. Yo soy de tener un ordenador y cuando estoy en casa lo conecto a la pantalla y al teclado y funciono, y cuando viajo pues me lo llevo todo. Y así no tengo que preocuparme, ostras, me he dejado en el Mac de casa esto, historias, ¿no? Así que es un poco también la cosa que hay que pensar a la hora de elegir entre portátil o escritorio. Sí. Pues Pedro, Bryce, yo creo que acabáis de despejar todas las dudas que tenían o que pueden tener nuestros clientes cuando navegan entre los centenares de configuraciones que hay de Mac y nada, qué placer charlar con vosotros siempre, la verdad. Nada, os agradezco muchísimo que hayáis podido estar hoy grabando este vídeo, despejando todas las dudas a la hora de escoger un Mac. Lo importante de escoger un Mac es que siempre van a acertar. O sea, van a acertar, que se vayan tranquilos. Que disfruten, incluso configurándolo, ¿no? Yo creo que también una parte chula de comprarte un Mac es hasta el momento de configuración, ¿no? Donde estás viendo cuál va a ser tu futura máquina, que es una cosa muy bien, y con el configurador que tenéis ahora, pues va a ser una maravilla incluso explorarlo para gente que quiera también jugar un poco con configuraciones, saber soñar con ese Mac que quieren tener o que se van a comprar finalmente con las facilidades que dais. O sea que maravilloso. Qué bien. Pues nada, lo dicho. Bryce, Pedro, muchísimas gracias por haber participado otra vez más en un vídeo de Rosely Mac y nada, tenemos a la vuelta novedades de los sistemas operativos de Apple y seguro que presentan... Contando los días, ¿eh, Bryce? Sí. Viene la conferencia buena. Se vienen cositas. Esta es la chula y seguro que es una buena excusa para que busquemos otro rato para juntarnos y para comentarlo. Pues lo dicho, muchísimas gracias a los dos por vuestro tiempo, por vuestros consejos y nada, gracias a todos los que habéis visto este vídeo y nos vemos en breve. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao.